Cuando hablamos de fe, tenemos que tener certeza. Hay una diferencia entre esperanza y certeza. Yo les di el ejemplo de mi padre. Mi padre es alguien muy puntual y aunque él vive en Chatsworth, si él dice, yo voy a estar en tu casa a las 4, yo tengo la certeza que va a llegar a las 4 o antes. O sea, no hay ninguna duda o no me estoy preparando después porque es una persona que llega tarde, sino él es alguien que llega a tiempo. Entonces, yo tengo fe, tengo certeza de la puntualidad de mi padre. Igual que el ser humano tiene fe o certeza cuando uno enciende su coche, ¿sí o no? ¿Cuántos dudaron si iba a llegar su carro esta mañana? A lo mejor algunos, right? ¿O cuántos dudaron que la alarma no iba a prender cuando se levantaron para venir a la iglesia? Hay ciertas cosas donde tenemos esta certeza, esta práctica de fe en nuestra vida diaria. ¿Cuántos dudan? ¿O usted se ha pensado las cremas que se echa en su cuerpo? Toma fe echarse químicos, ¿no? O crema. ¿O qué tal la pasta dental? Muchas veces no pensamos, ¿y quién lo hizo? ¿O qué tiene adentro la pasta dental? Pero como quiera tenemos fe que nos está limpiando los dientes. Entonces la fe o la certeza está usado todo el tiempo, pero muchas veces no se usa en la vida cristiana. Y como cristianos, como creyentes, tenemos que tener fe. Repita esto conmigo. Diga, yo tengo que tener fe. Entonces eso es la certeza de lo que se espera y la convicción. Convicción quiere decir que nadie te va a cambiar de opinión. Y eso es la fe. Entonces hoy en este mensaje vamos a ver 3 llaves de la fe. Entonces, si está tomando nota, estos 3 puntos son muy importantes y van a ir de acuerdo a lo que vamos a leer de Moisés. Entonces, el primer punto, la primera llave es creerle a Dios. Una persona para tener fe, hago esta encuesta, ¿cuántos de ustedes quisieran tener más fe? ¿Cuántos quisieran tener fe en sí? Creo que todos estamos en nuestra vida cristiana, queremos ir creciendo y madurando en la fe, pero la primera parte es creerle a Dios. No solamente creer que Dios existe, sino creer lo que Dios dice. Ahora, ¿cómo vamos a creer lo que Dios dice? Pues es de acuerdo a su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros creemos a Dios lo que Él nos dice, vamos a poner nuestras opiniones, nuestras experiencias y nuestras creencias a un lado y vamos a confiar en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el ser humano, cuando alguien le hace un mal a alguien, siempre pensamos en la venganza, ¿verdad? O no, hombre, nomás que me encuentra esa persona, o esa persona nunca me pagó, jamás le voy a hablar. Y siempre el ser humano busca arreglar los problemas a gritos y a sombrerazos, ¿verdad? O a pleitos y envidias, o ya no le prestas dinero, o ya no se hablan. Entonces, eso es la sabiduría humana. Pero la sabiduría de la palabra de Dios habla Cristo Jesús de perdonar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Creerle a Dios y decir, si tú quieres una mejor vida, tienes que aprender a perdonar. Entonces, cuando uno piensa que el perdón es para la otra persona, pero no es para la otra persona, es para ti. El que se alivia cuando alguien perdona no es la otra persona, sino eres tú, porque tú estás dejando la carga ya. Lo quitas sobre tus hombros y dice, bueno, Dios que te bendiga, te perdono y yo sigo para adelante y no voy a perder el sueño. Muchas veces la gente que guarda rencor no duermen, se enferman, están enojados, no duermen bien y la persona que los ofendió duermen muy a gusto, ¿sabían eso? Entonces, ¿por qué estás cargando tú esos problemas? Porque estás tratando de confiar y creer en tus creencias, tus entendimientos, pero ese es un ejemplo nada más de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos hay? Pues hay muchos. Hay el no codiciar, right? El casarse con una persona de por vida. Ese es un buen o mal consejo. El mundo hoy te dice, no, es mal consejo, pero sabemos que es un buen consejo. El no ser vicioso, ¿es buen consejo o mal consejo? Es bueno, pero ¿qué dice el ser humano? No, hombre, hay que gozar la vida es una. Right? Solamente te llevas el puño de tierra, ¿verdad? Dice un canto ahí de alguien que no sé.
Se ríen porque ya la conciencia les habló. Nada. Pero déjenles digo, como cristianos nosotros debemos de tomar cada cosa que aprendemos y ponerlo por obra. Cada cosa, si la palabra de Dios o en un mensaje te está diciendo, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre y eso te está hablando a ti, ¿qué tienes que hacer? Congregarte, right? Si estamos hablando de los diezmos y las ofrendas, sabe que la palabra de Dios dice, si tú pruebas a Dios, si lo pruebas, un trial period, ni te tienes que comprometer, nomás prueba dar a Dios, dice la palabra de Dios que Él abrirá las ventanas de los cielos y caerá bendición hasta que sobreabunde. Y Dios dice, pruébame. Ahora, si nosotros le creemos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues a probarlo. Y como les he dicho, jamás he visto un diezmador pobre. Una persona que confía más en Dios que en los billetes va a ser más prosperado y más bendecido. Pero hay que creerle ¿a quién? A Dios. Y la salvación depende de la fe en Dios, porque Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora tú tienes que creer lo que Dios dice o vas a confiar en tus ideas. Estaba hablando con una señora y ella dijo, yo no soy religiosa, yo soy espiritual. Y dije, pues qué bueno, pues yo también soy espiritual, todo ser humano es espiritual y tenemos un destino eterno. No, sí, pero yo pienso que hay muchos dioses. Y que Dios está bien, Él se transforma en todos los otros dioses del mundo. ¿Y dónde agarraste esa idea? No, pues es propia, es mía. Y yo le dije, bueno, ¿sabe dónde yo agarro mi concepto de Dios? Dice, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Yo no me invento nada, lo que Dios ha puesto, y Él dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que fuera de Él no hay ningún otro Dios y no ha existido ningún otro Dios. Entonces yo digo, hay un solo Dios, pero yo tengo que creerle ¿a quién? A Dios. Entonces este es el primer punto. Para una persona tener fe, tienes que creerle a Dios. Si no crees en la palabra de Dios, no vas a tener fe. La fe trabaja que tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Cuando habla la palabra de Dios de sanidad, ¿sabe que hay muchos versículos que hablan de la sanidad? Ahora, si nosotros agarramos esos versículos, pero no le creemos a Dios, le creemos más al doctor, ¿qué va a pasar? Nada. Y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué no hay muchos milagros y por qué no hay muchas cosas como en el tiempo de la Biblia? ¿Sabe por qué? Por la misma razón que los discípulos no pudieron sacar el demonio del muchacho. ¿Qué Jesús le dijo? Hombres de poca ¿qué? Fe. Entonces, si ellos eran discípulos y vieron los milagros de Cristo y eran hombres de poca fe, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Somos personas de poca fe, pero somos llamados a tener fe. Y también el otro punto, en este punto, hay que ser conocedor de la palabra. Amén. Estos son cheques. Les doy este ejemplo. Había una viejita que iba a la iglesia y ella vivía bien pobre. Pobre. A la iglesia le daba comida y le ayudaba, pero el pastor se le hacía curioso. ¿Y por qué ella estaba batallando tanto con las finanzas? Entonces él va a la casa, la visita y dice, oye hermana, ¿por qué? Aquí le traigo su comidita, pero ¿por qué está batallando tanto? ¿No tiene hijos usted que le ayuden? Dice, sí, tengo un hijo y está en New York y él es muy exitoso y él hace, mucho dinero y estoy bien feliz. ¿Y a poco él no le ayuda? Dice, no, pues no me manda dinero. Y el pastor le dice, ¿y le escribe o algo? Dice, sí. Entonces le dice, me muestra una carta porque él quería examinar las intenciones del hijo. Entonces él cuando abre la carta sale un papelito que era un cheque en blanco. Y el pastor le dice a la viejita, ¿usted sabe qué es esto? Dice, pues un papel, pero no. Cada vez que me manda una carta, me manda uno de esos papelitos, pero no sé qué hacer con ellos. Y en la carta decía, mamá, aquí está un cheque en blanco, úsalo para lo que tú quieras. Y ella estaba viviendo en pobreza porque no sabía qué tenía. Hermano, usted no sabe lo que tiene con la palabra de Dios. Tú no sabes las promesas bíblicas que hay. El mundo busca paz. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios te da una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Pero si tú no conoces ese versículo,
Estás como la viejita, estás viviendo en miseria por falta de conocimiento. Hay un versículo que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos saben esa parte, pero ¿sabe qué dice el mismo versículo? Lo que sigue dice, porque mi pueblo ha desechado el conocimiento. Entonces nosotros como cristianos debemos ser conocedor de la palabra de Dios. No debemos de desechar la palabra de Dios, sino conocerla y saber las verdades bíblicas y creerle ¿a quién? A Dios. Termino este punto con esto. Satanás siempre te va a minimizar y el mundo te va a minimizar. Pero cuando el mundo dice, tú no sirves, tú no vales, Dios dice, tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa, tú eres un pueblo escogido, tú eres embajador del cielo, tú eres una nación santa. O sea, tú estás sentado allá con Cristo. Dice, la mente de Cristo, ¿dónde está? En ti. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ¿dónde está? En nosotros. Entonces Pablo decía, en resumen, dice, yo puedo vivir en pobreza o en riqueza, pero él por evangelizar y hacer el trabajo que Dios le mandó, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo vivieras tú si tú creyeras ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá una desgracia que te tumbe? ¿Habrá escasez que te haga dudar? ¿Habrá una enfermedad que te haga claudicar y echar la toalla? No, sino podemos ver otros versículos. Dice, todas las cosas le ayudan a bien a quienes aman al Señor. Ahora, si tú tuvieras ese versículo y creyeras a Dios, entonces, ¿qué te va a preocupar? Nada, pero nos preocupamos. Naturalmente nos preocupamos, pero es porque tenemos falta de fe. Falta de fe. Y en los mensajes anteriores de esta serie hablamos de que hay que conocer a Dios. David enfrentó a Goliat porque sabía que Dios estaba con él, amén. Sansón sabía que Dios estaba con él. Toda persona que hizo cosas grandes en la Biblia era porque sabían que Dios estaba con ellos. Ahora, ¿qué tal si tú enfrentarías la vida, tus problemas, tus obstáculos, sabiendo que Dios está contigo? ¿Qué preocupación hay? ¿Qué Goliat hay en tu vida que no puedas vencer? No la hay. ¿Qué vicio hay que no puedas sobrepasar? No la hay. No hay nada que pueda vencer a un hombre que le cree a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Fe es confianza en Dios y la falta de fe es dudar a Dios. Amén. Esa es una frase que puede escribir. Fe es confianza en Dios. Falta de fe es dudar de Dios. Una vez más. Fe es confianza en Dios. Falta de fe es dudar de Dios. Vamos a ver el segundo punto y vamos a entrar a los versículos. Vamos a ver primero Hebreos 11:6, perdón. Y este es un versículo conocido, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, no es opcional, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, o sea, es dador de bienes a los que le buscan. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Abraham hizo grandes cosas porque sabía que Dios estaba con él, igual Josué, Pedro, los jóvenes que entraron en el fuego y no rindieron homenaje al rey. ¿Por qué entraron al horno de fuego? Porque sabían que Dios estaba con ellos. O sea, Dios era tan real en la vida que no se rindieron a las cosas del mundo. Y eso es la fe. Ellos tenían certeza. Fe es certeza. Todos digan eso. Fe es certeza. Entonces la primera parte es creerle a Dios. Punto número 2, vamos a ver, es tener visión. Todos repitan esto, diga, yo necesito tener visión. Satanás donde te va a atacar, hermano, es en tu visión. Si Satanás te quita tu visión para tu vida y para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa, ya te ganó. Recuerdo, no sé si acuerdan un mensaje que prediqué, que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, mandaron a 2 espías. 2 espías. Ahora, los espías fueron mandados a ver el terreno. Y déjale digo cómo trabaja la fe. La fe primero trabaja en la visión o en la imaginación del ser humano. Si una persona está enferma, la llave de la fe es que esa persona en visión
se invisione sana. Esta es una de las primeras llaves. Te tienes que invisionar sano. Si tú estás en deuda, tienes que invisionarte fuera de deuda. Si tú estás deprimido, te tienes que imaginar y verte a ti mismo fuera de depresión, fuera de angustia. Si tú estás en vicio, tú tienes que tan siquiera imaginarte una vida sin vicio. Mucha gente no tiene eso. Sin visión, el pueblo perece. Si tú jamás vas a ver la salida del problema, te vas a quedar estancado en el problema. La visión es tan importante. Entonces Dios manda a los espías para que los espías traigan buen reporte y animen a la gente. Pero vemos en la palabra de Dios que 10 de los espías, ¿sabe qué dijeron? Esa tierra no sirve. Esa tierra traga a sus moradores. Hay gigantes en esa tierra y somos como langostas ante ellos y nos destruirán. Entonces, en vez de tener una visión buena, los 10 que trajeron, una visión pobre, negativa, que trajo temor. ¿Y sabe quién trabaja muy bien en el temor? Satanás. Es el rey del temor y del miedo. Pero había 2 hombres, Josué y Caleb, que trajeron buen reporte y dijeron, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra es muy buena y abundante, esa tierra tiene todo lo que necesitamos, hay ríos, hay agua, esa tierra es perfecta. Entonces, por ejemplo, Caleb, él tenía esa visión y por 40 años él estuvo peleando y cuando tenía 80 años, él todavía tenía esa visión de tener un terreno en la tierra prometida. Y cuando Josué al fin está repartiendo los terrenos y todavía hay lugares que tenían que ir a pelear, Caleb se acuerda de cuando fue a espiar y dice, ese terreno, ese monte fulano, se me escapa el nombre del monte que Caleb quería, dice, ese monte yo lo vi hace 40 años y yo vi esa visión y yo vi mi familia ahí, más o menos lo que está diciendo, yo vi mi casa ahí, yo vi mis generaciones crecer ahí, yo vi mi ganado comer ahí. Entonces yo, 40 años después, fíjense, yo quiero ir y tomar posesión de ella. Y dice, yo soy tan joven y fuerte como hace esos 40 años. Pero él tenía ¿qué? Visión. Y él fue y conquistó y agarró su terreno. Ahora nosotros perdemos la visión muy fácilmente. Y Satanás viene y te quita la visión. Si tú estás en un hogar con problemas, si Satanás te quita la visión de tener un hogar saludable, ya te ganó. Porque no vas a trabajar para tener un hogar saludable porque no ves una salida. Si tú toda tu vida te vas a ver borracho o marihuano o vicioso, ¿sabes qué? Siempre lo serás. Pero si tú dices, yo voy a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, yo voy a ser un hombre de fe, un hombre que dé honra a Dios. O yo voy a ser una mujer que Dios va a usar grandemente en la iglesia. Yo voy a ser una mujer oradora. Yo voy a ser una mujer que transforme esta comunidad. Entonces lo vas a hacer, pero tienes que tener la visión. Hay tantos ejemplos, hermanos, de esto. José, en la palabra de Dios, era un joven que Dios le dio una visión que él iba a ser alguien grande. ¿Ok? Y su papá era el favorito del papá, y si sabe la historia, su papá le hizo un saco de muchos colores y sus hermanos lo odiaron, lo vendieron, le dijeron al papá que los animales, unos coyotes o un animal se lo había comido y lo vendieron de esclavo. Imagínense, si usted habla de problemas familiares, que tu hermano o tu hermana te venda, eso ya está muy grave, ¿verdad? Ese problema. Pero vemos que José tenía esa visión de Dios y él fue vendido de esclavo, él fue acusado falsamente y fue a la cárcel, pero él nunca perdió la visión que Dios le había dado. Y si usted estudia la historia, lo que Dios le dio en visión, sucedió. Pero, ¿qué mantuvo José? La visión. Le creía a Dios y mantuvo ¿qué? La visión. Entonces, hermano, la primera cosa que usted tiene que ver es tener visión. Y yo como pastor, en mi vida personal, yo veo un hogar sano. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le hablo a mi hijo como si él va a ser un líder. Yo le hablo como líder. Yo le explico las cosas como un líder, igual con mi hija.
y mi esposa. Entonces, lo que tú veas de tus hijos es como tú lo vas a tratar. Entonces, si tú los tratas como un líder, ¿qué van a hacer ellos? Ser líderes. Si tú los tratas como un don nadie, como un trabajador nomás, ¿qué van a hacer ellos cuando crezcan? Un trabajador. Entonces, aquí es lo más importante es tener, ¿cuál es tu visión? Aquí hay preguntas, para que tú anotes si tienes oportunidad. ¿Qué es tu visión para tu vida personal? Right? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿O en 3 años? ¿O cómo te ves al final de este año? ¿Qué vas a mejorar? ¿Te ves venciendo un vicio? ¿Te ves venciendo deudas? ¿Te ves venciendo depresión? ¿Te ves venciendo alguna enfermedad? ¿Te ves venciendo problemas familiares? ¿Qué es lo que tú ves? Y cuando tú tienes esa visión y que esté de acuerdo a la palabra de Dios, aférrate, agárrate de ella, agárrate de esa promesa de la palabra de Dios y no la sueltes. Don't give up, no la sueltes, no claudiques. Los jóvenes que entraron y no claudicaron por adorar el rey, los echaron al horno de fuego. Y fíjate, ellos dijeron, yo sé que Dios es Dios y no te vamos a adorar a ti. Y si Dios nos salva, gloria a Dios, pero si no nos salva, tampoco vamos a adorarte a ti. Eso es la fe, la convicción. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, aún a punto de muerte. Entonces, el cristiano, ¿hasta cuándo debe de tener fe? Para siempre. Aún en todo obstáculo tú vas a tener que tener esta visión. Ahora vamos a tener esto en mente, creerle a Dios y tener visión. Vamos a hablar ahora sí de Moisés. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, versículo 23 en adelante. Voy a ir pausando cada versículo. Dice, por la fe. Entonces recuerde, ¿qué es fe? Certeza. Fe es ¿qué? Certeza. Entonces, por la certeza de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora déjale digo, ¿qué era la visión de los padres? Ellos vieron un niño ¿qué? Hermoso. Ahora el decreto del rey era que todos los niños menos de 3 años tenían que ser muertos. Ahora los papás cuando tuvieron y vieron el bebé no dijeron, mira pobrecito, este niño lo vamos a matar o lo va a matar el rey, ni modo. Ni modo, este niño ya no tiene solución. ¿Pero qué vieron ellos? Dijeron, no, este niño, mira, este es un niño hermoso, este es un niño que le va a servir a Dios. Este es un niño tan especial que vale la pena quebrar la ley. Vale la pena hacer sacrificio por él. Y los papás que hicieron por fe, lo escondieron. Ahora muchas veces nosotros con nuestros problemas, vemos el problema y decimos, no, ya está muerto, ni modo. Este matrimonio hasta aquí llegó, ni modo, ahí quedó, ni modo, ya llegó hasta ahí. Pero no debes decir, no, este matrimonio es hermoso. Lo que Dios unió, esos pactos que nosotros hicimos, wow, eso es tan hermoso, eso vale la pena hacer sacrificio, hacer cosas más allá de lo normal. ¿A quién le estoy hablando aquí? Amén. Dice el 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Wow, déjate digo, Moisés lo ponen en un Moisésito, flota por el río, va, lo encuentra la hija del Faraón, lo crían, como un príncipe egipcio. Le dan la educación, le dan el puesto, no tenía falta de nada, tenía toda la comida que necesitaba, tenía cuarto propio, podemos hablar. Él tenía absolutamente todo. Pero dice que de adulto por la fe, entonces fe es certeza. ¿Y qué es el segundo punto de la fe? Es la visión, porque él tenía visión dado por Dios, él rehusó llamarse hijo de Faraón. Entonces, ¿qué era la visión de Moisés? Bueno, yo tengo una buena vida aquí, pero yo tengo una visión donde la nación de Israel va a ser libre. Yo tengo una visión donde Israel va a tener sus propias tierras y va a ser abundante y va a ser protegido por Dios y va a ser una nación grande. Eso era la visión que Moisés tenía. Entonces, por la fe, imagínense, por algo que no tenía ni había visto, dejó y rehusó llamarse hijo del Faraón.
Ellos eran esclavos 400 años. Más de lo que tiene existencia el Estados Unidos, eran esclavos ellos. Estados Unidos no tiene 400 años de existir. Y todo lo que ha pasado, ahora imagínate 400 años de historia siendo esclavos, pero Moisés tenía una visión de Dios que iban a ser libres. Amén. Y ahí es donde viene la parte de la visión. Vete libre, libre de adicciones, libre de problemas, libre de deudas, libre de cualquier angustia, de depresión, de problemas. Vete libre. No veas las circunstancias. Ahí es donde Moisés, por la fe, rehusó llamarse hijo. O sea, él dijo, yo soy israelita y mi nación va a ser libre. Y rehusó a llamarse hijo de Faraón. Gloria a Dios. Amén. El 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el 26 dice, teniendo por mayores. Wow, this is powerful. Repita esa frase conmigo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros ¿qué? De los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Wow. Moisés, ¿sabe lo que miraba? El premio supremo. No miraba carnalmente o aquí en el mundo. Moisés, ¿qué le hacía falta? Nada. Pero él tenía un galardón. Y él como viendo, vamos a ver el otro versículo, fíjense qué dice. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. Moisés lo tenía todo. Lo que nosotros en la vida estamos buscando y anhelando, que el dinero y las riquezas, él podía tener mujeres, él podía tener todo lo que él quisiera porque era príncipe. Aún existen hoy pirámides y estructuras y la agricultura que hicieron los esclavos israelitas para los egipcios. Todo eso aún existe. Y aún en esta época, cuando se ve adentro de las pirámides y las riquezas, el oro, la plata, todo lo fino, los materiales, o sea, el incienso, todo lo que era costoso en aquella época es costoso hoy. Oro, right? Entonces, ¿qué tenía Moisés? Lo tenía todo. Pero, dice, no temió la ira del rey. Entonces, él miraba al rey, lo conocía, vivía ahí, no sé si vivía en el mismo palacio, pero era, podemos decir, hijo de la hija del rey. Ella lo creó como su hijo. Pero dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Quién es el invisible? Es Dios. Hermano, Dios era más real que el faraón. Dios era más real para Moisés que faraón. Dios era más real para Moisés que faraón. Ahora Moisés miraba los palacios, miraba los caminos, miraba las casas, miraba el reino egipcio, miraba a faraón, pero Dios era más real para Moisés. Y el temor, la reverencia y el respeto a Dios lo hizo tener fe en un galardón que iba a devenir. Ahora nosotros, eso es la llave, hermano. Nosotros tenemos que ver a Dios más real que la ciudad de Marietta o que tu jefe en tu trabajo o en tu empresa. Dios tiene que ser más real que los que te dan reportes de tus hijos o reportes de ti mismo, sea de salud o de lo que sea. El reporte que tú debes de creer es el de Dios. Y si Dios te promete un galardón, un premio supremo, pues sigue eso. Vive con fe. Sigue igual que Moisés. Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? A Dios. Pregunta rápida. ¿Cómo te portarías tú si tuvieras a Cristo Jesús parado encima de ti todo el día hoy? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué tal mañana cuando vas al trabajo? ¿Cómo te portarías si Cristo Jesús en carne propia está enseguida de ti? ¿Aún dirías los chistes groseros? ¿O aún hablarías así con mucha falta de fe?
Este día me va de la patada, todo me va mal, estoy bien salado. Si tuvieras a Cristo encima de ti, ¿dirías eso? ¿Qué dirías? Wow, bendecido, gracias porque estás conmigo, right? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gracias Señor. Y cambiaría todo tu semblante, pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no creemos que está con nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces Cristo está con nosotros. Hermano, compórtate como si Cristo está contigo. Compórtate como si Cristo está contigo y todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Había un testimonio, me gusta escuchar a un pastor, se me escapa el nombre, pero había un testimonio que había un hermano que no podía dejar el vicio de fumar. Entonces dice, yo no puedo dejar el vicio, y él ya le había explicado al pastor por qué él seguía en vicio y que estaba bien, pues, que no había problema. Entonces el pastor le dice, bueno, la palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Todo en la vida, todo lo que tú vas a emprender en tu trabajo, ¿para quién trabajas? Para Dios, right? En la iglesia, ¿para quién trabajas? Para Dios. Cuando tú sirves a alguien más, ¿a quién estás sirviendo? A Dios. Cuando tú vas al pobre, ¿a quién le prestas? A Dios. Wow, right? Entonces, el pastor le dice, todo lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, antes de fumarte un cigarro, di, este cigarrito me lo voy a fumar para la gloria tuya, Señor. Di, haz eso. Cada vez que vas a fumar, di, esto lo voy a fumar para tu gloria. Y dice, en 4 días ya paró de fumar, right? Se sentía horrible, sentía la convicción. Dice, ¿cómo voy a vivir así? Y decir, esto es para la gloria tuya, right? Entonces, hermano, Moisés cambió su estilo de vida porque tenía visión, tenía fe en Dios, y el Dios era más real que Faraón. Cuando tú tengas a Dios presente en tu vida y que Él es más real que las circunstancias que te rodean, entonces tu vida va a cambiar. Las llaves para la fe es, primero, creerle a Dios. Punto número 2 es tener visión. Punto número 3 es tener una limpia conciencia. Tener una limpia conciencia. Ahora, hermano, tu concepto de Dios no debe de ser, como les dije de esta señora, que no debe de ser una creencia propia, o lo que tú te imagines, o lo que digan las novelas, o lo que digan las revistas populares. Tu creencia en Dios debe de basarse ¿dónde? En la Biblia, right? ¿Cuándo dicen amén? Ahora, cuando dice la palabra de Dios que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, la palabra de Dios dice que nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Amén. Y dice, hablando un salmo de la salvación, dice que Dios apartó el pecado tan lejos del este que es del oeste. Right? La palabra de Dios habla de cuando nosotros venimos y somos perdonados, que Cristo Jesús cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿cuántos pecados pagó Cristo en la cruz? Pero los de mañana no, ¿verdad? Nomás hasta hoy para atrás. ¿O a cuántos? Todos. Todos, right? Ahora, muchos de nosotros vivimos con una conciencia sucia y merecedora, que somos inútiles, que no servimos y que estamos condenados, y que Dios está en el cielo con un rayo listo para tirar los rayos y matarnos. Eso no es un concepto bíblico, eso es un concepto del dios de Zeus, right? de la mitología griega. De ahí viene ese pensar. Pero Dios dice que es un Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo, right? Y Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por medio de ¿quién? Pues de Él. Y si usted, los que estuvimos los miércoles estudiando el libro de Hebreos, todo hebreo sabe de lo que habla, de la salvación por medio del nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, eso fue un estudio excelente. Le animo, en agosto vamos a comenzar los estudios de nuevo a los miércoles. Haga planes de estar aquí cada miércoles para que usted siga aprendiendo, porque tenemos que conocer qué es lo que Dios dice.
Ahora, Satanás viene y él te acusa. Y si él te acusa, no vas a tener fe. No vas a tener fe. Vas a sentirte tan sucio que Dios no va a hacer nada por ti. Dios no te va a dar un empleo, Dios no te va a sanar, Dios no te va a ayudar, Dios te odia, right? Ese es el concepto que muchos tienen. Pero vamos a ver el versículo de Hebreos 10, 22. Entonces Hebreos 10 habla, como les digo, de la eficiencia. Bueno, esto es lo que habla Hebreos, la supremacía del sacrificio de Cristo. Que el ser humano no puede ser perdonado por ellos mismos, sino solamente por el rescate de Cristo Jesús. De eso habla Hebreos, la supremacía de Cristo. Y ahora dice Hebreos 10:22, cuando habla dice, mira, si tú ya eres salvo, si tú ya eres un creyente, rendiste tu vida a Cristo, Cristo te perdonó tus pecados, ¿qué dice? Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es certidumbre? Es certeza, right? Acércate con certeza. ¿Y qué dice? Purificando los corazones de mala conciencia. El cristiano, si tú fuiste perdonado, no debes de andar lamentándote los pecados de antes. Si tú todavía estás viendo tus pecados de antes, ¿sabes dónde vas a estar? Haciendo lo mismo. Y esto va otra vez a la visión. Si tú te ves como un pecador, ¿qué vas a hacer? Vas a ser pecador porque no ves una salida. Pero nosotros como cristianos que vamos en un camino de santidad, que nos vamos viendo más y más como Cristo Jesús, ¿sabe cómo nos debemos ver? Santos, un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Right? ¿Y para qué fuimos adquiridos? Para anunciar las virtudes de aquel. ¿Puede alguien anunciar virtudes sin tenerlas? No, entonces tenemos las virtudes del amor, del gozo, de paz. Entonces el cristiano debe de verse santo, debe de verse mejor, debe de verse puro, sin mancha, sin arruga. Y es lo que dice, si tú viniste a Cristo y Cristo te perdonó, dice, limpia tus corazones de mala ¿qué? Conciencia. Si tú siempre tienes mala conciencia, no vas a hacer nada para Dios. Solamente si eres un sinvergüenza, ¿verdad? Que hay algunos ahí que sí son malos. Pero les digo, hermano, cree que Cristo te perdonó. Que Cristo pagó todos tus pecados. Ahora, esto no es licencia para pecar. Un pastor dice, nosotros no damos licencia para pecar porque ya están pecando, no necesitan licencia. Ustedes pecan siempre, right? Y no necesitan licencia. Sino es que si tú reconoces que tú eres santo y tú eres limpio y que Cristo te perdonó los pecados, entonces tú vas a vivir más y más de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a poner fruto en ti y tú vas a ser transformado. No por tus obras ni por tus esfuerzos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amen. Thank you. Satanás lo que ataca es tu visión y tu conciencia para que tú pierdas fe. Si tú no tienes visión, you're done. Si tú no tienes una mala conciencia, you're done. Pero si tú puedes vencer y creer a Dios y tú ves un versículo que dice, que Jesús nos dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundante. Y tú dices, wow, yo quiero eso. Y tú tienes eso en visión. Right? Y tú lo crees y no te aferras. Y cuando Satanás dice, pero ¿cómo vas a tener vida abundante si eres bien cochino? Eres bien sucio, tú no sirves para nada, eso es para una gente santurrona. ¿Tú qué? ¿Qué Dios te va a hacer contigo? Y tú puedes decir, no, aquí no dice, aquí dice todos, right? Todo el que invocar el nombre del Señor, ¿qué será? Será salvo. Y yo soy un todos. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Y está viendo otro pastor y dijo algo fascinante. Nosotros no nos debemos de vanagloriar de quién somos. Dice 1 Corintios, dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Cuántos saben que Jesús cuando estuvo en tierra, escogió a los discípulos? Y Él escogió los más inteligentes, los más sabios, los mejores vestidos. ¿Sabe que cuando Pedro y Juan, después de que vino el Espíritu Santo y estuvieron predicando con denuedo, fueron echados a la cárcel? Y los fariseos que estaban ahí dijeron,
¿y qué les pasó a estos? Eran hombres incultos y sin letras, o sea que ni sabían leer ni escribir. Y mira cómo están predicando. Y mira cómo están enseñando. Pero Jesús los escogió a ellos para avergonzar a los sabios. ¿Sabe? Jesús no te escogió a ti porque tú eras sabio o porque tú eras lo mejorcito. Jesús te escogió porque eras lo peor. Decía este pastor, dice, de lo peor, donde está lo peor, tú estabas abajo de lo peor. Pero gloria a Dios que Cristo te escogió para transformar tu vida y para que el mundo vea y diga, man, mira cómo Dios transformó la vida de fulano, mira cómo Dios usó a fulana. Dios te escogió. ¿Te emociona eso? Viendo lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo dice no sirve para nada, es lo que Dios escogió para avergonzar al sabio. Y sabe, esos discípulos que no sabían leer ni escribir, que eran pescadores, que no habían sido enseñados de los mejores fariseos que había, ellos iban predicando y transformaron el mundo por el poder de Dios. Ahora nosotros somos más que 12, amén. ¿Qué tal si nosotros le creemos a Dios? Tenemos una visión grande para nuestra vida y para esta iglesia, y tenemos una limpia conciencia y seguimos para adelante. ¿Qué nos puede detener? Absolutamente nada.